Rade, rade. Todos y cada uno de nosotros pasamos por diferentes etapas en la vida. Vamos a llamarlas etapas de desarrollo. En los Vedas, yo tengo un video que voy a dejar colgado, conectado con este video. Se explica los 4 varnas y los 4 ashrams, que están relacionados a las etapas de desarrollo y las cualificaciones naturales de cada persona. Pero vamos a tomar la parte de los ashrams, porque los ashrams son etapas de desarrollo. El estudiante, el que está casado, el que está llegando a una etapa donde sus hijos son maduros y se dedica a la introspección junto con su esposa, el hombre y la mujer, los dos, ambos. Y el sannyasi, el renunciante a este mundo material, el que se va a la meditación y a la búsqueda de la introspección, ¿no es cierto? Puede ser hombre y mujer, cualquiera de los dos. Pero me quiero enfocar en las etapas de desarrollo de los niños. En toda sociedad hay esto, que no es una cuestión relacionada a lugares geográficos, culturas, economías. Está relacionada a las etapas que los niños tienen que pasar en diferentes momentos de sus edades. Cuando un niño tiene una edad específica, no se lo puede enfrentar a responsabilidades que no están relacionadas a sus capacidades. Para esto nosotros tenemos que investigar si somos padres y si somos profesores también, ¿no? Con bastante profundidad. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo con respecto a las edades que tengan los niños y los jóvenes? Porque muchas veces sucede que se les da responsabilidades que no están preparados a enfrentar y terminan perdiendo una etapa importante de desarrollo que estaba totalmente relacionada con la edad que están viviendo. Y al enfrentar esa disonancia, algo que no suena con su etapa, el ser humano guarda dentro de su mente esa parte de su vida como que queda en stand-by, queda guardada ahí para que cuando sea más grande voy a volver a tratar de revivir esa etapa. ¿Y qué sucede? Cuando el adulto intenta revivir su etapa perdida en la juventud o en la niñez, consecuentemente pierde la etapa que tiene que vivir como adulto en el momento que la tiene que vivir. Entonces, nuevamente, existe una disonancia. Y así constantemente. Por eso que si somos padres conscientes, verdaderamente tendríamos que prestar mucha atención a las etapas de desarrollo de los niños. De los 0 a los 2, de los 2 a los 5, de los 5 a los 9, de los 9 a los 12, 13, de los 13 a los 18 y los 18 en adelante. Tenemos que tener en cuenta que al principio podemos ser guías, pero en algún momento dado nos tenemos que transformar en amigos de esas personas que ya dejaron de ser niños, son adultos. Entonces tienen que ser merecedores, merecen tener padres que sean sus amigos. Nosotros como padres tenemos un gran conflicto de posesión sobre los niños como si fueran nuestros. Momentáneamente nacieron de nosotros, de nuestro cuerpo, para acompañarnos en el viaje de la existencia, pero
nuestros. Esto no tiene nada que ver. ¿Cómo vamos a poseer a otra persona? ¿Acaso eso no fue por lo cual juzgaban a la esclavitud? ¿Qué eran las personas esclavas? Posesión del dueño, ¿no es cierto? Y nosotros constantemente decimos mi hijo, nuestros hijos. Es parte de un mecanismo de comunicación social que perpetúa constantemente la creencia de que somos poseedores de personas que vinieron a acompañarnos en nuestro camino. Y eso está muy, muy, muy distante de ser la realidad natural de las almas, tanto de nosotros cuando fuimos hijos, como de ellos al ser hijos. Tenemos que aprender de las experiencias que observamos en la vida siendo hijos y no repetir ese desastroso camino que sufrimos al ser posesión de unos padres ignorantes que creyeron en un sistema que les implantaba la idea de que eran dueños de esas almas. Por eso que respetar las etapas de desarrollo son temas muy importantes para poder saber qué tipo de intelecto está desenvolviendo tu hijo, tu hija, en el momento que lo desenvuelve y qué tipo de mensaje tú tienes que comunicarle cuando haya una etapa diferente o, si eres sabio de verdad, qué pasa en la transición de una etapa a otra, cómo nosotros tenemos que actuar en esa transición de una etapa a otra como padres. Y profundizar en esos estudios, tomarnos el tiempo para hacer análisis, estudiar. Hay mucha gente hoy en día que está hablando de estos temas. Les recomiendo Naomi Aldort, una americana que escribe, hace libros, da conferencias, muy buena. Naomi Aldort, Raising Your Children, Raising Yourself. Un libro muy bueno. Y así, bueno, Rebecca Wild, una alemana que creó un colegio en Ecuador, muy bueno también. Casualmente ella tiene un libro que se llama Etapas de Desarrollo. Investiguemos como padres, no creamos en el sistema. ¿Por qué la opinión de los demás y cómo los demás hacen las cosas tienen que marcar las pautas de cómo nosotros las hacemos? Intentemos investigar por nosotros mismos. A ver qué pasa, qué significa, cómo actuar, para que podamos dar lo mejor de nosotros para esas almas que nos dieron la oportunidad de transformarnos en lo que no éramos. Atendamos un punto esencial. Antes de que tus hijos nacieran, ¿qué sabías tú del amor, de la ternura, de la paciencia, de la empatía, ¿no? de la tolerancia, de la entrega? Todas esas son cualidades que nos ayudan a mejorar como seres humanos. Y naturalmente, en la India, por ejemplo, uno busca un gurú, que no se dice gurú, se dice guru, para que nos ayude, para que nos enseñe cómo desenvolver estas cualidades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese hijo que te ayuda a desenvolver todas esas cualidades, siendo incluso microscópico? Un bebé ni siquiera sabe cagar. O sea, cagar sabe, lavarse no sabe. ¿Ah? Te enseña todas esas cualidades. Entonces, ¿quién es el gurú? Tú no las sabías, él te las enseñó. Tú eres el discípulo. Somos los padres, los discípulos. Hay que invertir la visión
en cómo vemos a nuestros hijos. Nuestra visión es que somos los dueños, que ellos están vacíos y que hay que rellenarles la cabeza para aprender a vivir en un sistema de mierda. ¡Qué desastre! ¿Qué tal si la invertimos? Son personas que vienen con un conocimiento espectacular, limpios, llenos de conocimiento sobre el alma, recuerdos vívidos que no saben expresar por falta de entendimiento de cómo unir las letras y el sonido que cada una de las letras tienen para poder dar el mensaje de todo el conocimiento que tienen. Pero traen un montón de conocimiento y nos enseñan a mejorar como seres humanos. Despiertan en ti una forma de ver la vida completamente diferente. Ellos son los maestros. Por ende, lo mínimo que tenemos que tratar de hacer es desenvolver un entendimiento de cómo ellos tienen que ir pasando por diferentes etapas y merecen que nosotros investiguemos sobre eso para poder darles lo que están preparados a recibir en el momento que lo están preparados, que están preparados a recibirlo. No después ni antes. Definitivamente no antes, porque eso los quita de contexto y no vas a ser una persona excéntrica por hacerlo. Más que todo porque muchos, ¿por qué digo esto? Porque muchos te van a catalogar de esa manera. Siempre somos los locos, los que hacemos homeschooling, los que educamos en casa, los que les enseñamos a nuestros hijos a hacer yoga, meditación, a conocer los mantras. ¿Eh? Los locos somos nosotros, los que le decimos que eso no es una nube, sino que es un chemtrail. No, no somos los locos nosotros, porque eso es verdad. Y ayudarlos a meditar es bueno. La locura es mandarlos a colegios que preparan a los niños para ser esclavos. Más allá de todo eso, el punto esencial como padres es que tratemos de darle a nuestros hijos lo que merecen por habernos sacado de la paupérrima realidad de la carencia de cualidades o la tenencia de cualidades en muy bajo nivel, ¿no? Ellos nos exponencializaron el crecimiento. Como agradecimiento, creo que merecen eso de nosotros, que prestemos atención a las etapas de desarrollo y tratar de darles lo que realmente necesitan. Cuándo va a caminar, cuándo está gateando, cuándo empieza a correr, cómo correr, qué tipo de bicicleta usar en el momento que está usándola. Es bueno si le pongo las dos rueditas a la bicicleta, esas que sirven para sostener. No, no es bueno. No es sano, que se caiga, ayúdalo, camina al lado de él en la bicicleta. Está al lado de él para que agarre el equilibrio y cuando agarre no necesite nunca esas dos rueditas que son como bastones. ¿Y el chupete? ¿Por qué el chupete? El niño llora y le pones algo en la boca. ¿Sabes qué significa el chupete? Cállate, tu opinión no vale nada. Hay muchas cosas que nos establecieron y no son buenas. Averiguá psicológicamente, se le hace mucho daño a un niño cuando se le pone un montón de barreras dentro de su inconsciente que después, ¡pum!, van a explotar.